Hola Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, profe, sí. Bueno, qué suerte. Tanto tiempo. Sí, es que yo solía esperar las clases los martes y había sido los miércoles. Sí, los miércoles. Bueno, vamos a iniciar entonces. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 6. Luego creo que nuestro examen es el 13 de diciembre. Nos queda, a ver, el uno. Y sí, el uno nomás ya. Porque el 8 es feriado. Los jueves nosotros tenemos, en teoría tendríamos que haber tenido. Pero como los jueves yo tengo un curso, entonces damos los miércoles las clases. Entonces, nuestro examen está fijado para el 13 de diciembre, que es un martes. Entonces, el otro jueves, el uno, vamos a hacer dos ejercicios de guaraní y esos ejercicios van a ser como una tarea que les va a valer nota a Marlene. ¿Entendiste? Tal, y yo estoy tan recortado, no sé si es internet. ¿No me escuchaste a mí? Ahora se escucha, pero se escucha casi corto. Ah, bueno. Bueno, con esta clase nos queda una clase más que sería el uno, ¿verdad? Y después el Sí, examen es el 13 de noviembre, porque jueves 8 que es nuestro día, ¿verdad? Como yo no puedo llevar ese día, entonces damos los miércoles. Entonces sería ese miércoles 30 y después directo el examen. Ese miércoles 30 yo voy a dar dos ejercicios de lectura comprensiva en guaraní y eso le va a valer como nota para guaraní. Eh, entiendo. bueno, entonces vamos a desarrollar la unidad número 6. Vamos a desarrollar la unidad número 6 que habla acerca de la oratoria y de los recursos literarios. ¿Pudiste alzar todas las tareas, Marlene, de la parcial? Sí, profe, Ah, bueno, genial. ayer es el último. Ah, bueno, excelente. Bueno, hoy vamos a desarrollar lo que es la oratoria. Eh, ¿Qué es la oratoria? Es, como sabemos, es el arte de hablar en público, de poder expresarnos con elocuencia ante un determinado público. ¿Qué significa con elocuencia? Puedas hablar con fluidez y propiedad para intentar convencer al auditorio que nos están escuchando, ¿verdad? Por lo tanto, hablar en público no implica solamente presentar nuestras ideas o hablar del tema que nos tocó disertar, sino también que necesitaremos plasmarla de una determinada manera a que las personas quienes nos están escuchando puedan entender el tema de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las cualidades para tener una buena oratoria? O sea, ¿cuáles son, digo, los requisitos para que yo pueda orar bien ante un determinado público? Primeramente es el autoconocimiento. Es importante que un buen orador se conozca y sepa cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y además de conocer sus habilidades. Así es mucho más fácil construir un discurso que funcione y que pueda, por sobre todas las cosas, llamar la atención de las personas que nos están oyendo. También otra cualidad es la personalidad. Tener una personalidad potente nos ayudará a sentirnos más seguros con nosotros mismos, ya que no se nos coma el miedo. Además, gracias a nuestros rasgos podemos crear una marca y un estilo propio que nos diferencia del resto de los ponentes. Otro tema es la pasión. Es otra de las cualidades de un buen ponente.
porque para poder disertar y para poder captar la atención de las personas es ponerle pasión a lo que uno está disertando. Se nota cuando un discurso se transmite con pasión, ya que deja todo grabado en la memoria de todos los asistentes. Entonces, es muy importante conocer y manejar el tema que, que estamos disertando. Otra cualidad es la invención. Para hacer una ponencia interesante es necesario poner a prueba toda nuestra maquinaria creativa y crear discursos claros, pero con un plus que sería un plus para no aburrir al auditorio, ¿verdad? Eh, para manejar bien sobre todas las cosas el tema que vamos a disertar. Luego tenemos lo que es la conexión. La conexión es importante, o sea, conectar con el público es importante. Al menos nos dirigimos para saber qué punto tenemos en común y poder crear vínculos con la audiencia. Otra cualidad es la claridad. Relacionado con los puntos anteriores, es, es importante que el discurso sea claro y evitar la terminología especializada o muy técnica y el lenguaje confuso. También es importante usar frases cortas o metáforas de repente para poder embellecer el discurso que estamos presentando. Otra cualidad tenemos la seguridad. Hay que evitar tener miedo al ridículo y al fallar, porque todos somos humanos y todos podemos fallar o todos podemos equivocarnos. Solamente lo importante es mantener la tranquilidad y dar la sensación de tranquilidad al auditorio y poder, por sobre todas las cosas, seguir, ¿verdad? Eh, seguir con nuestro tema, ¿verdad? Con nuestro discurso, no quedarte callado, seguir hablando de otros temas. Entonces, es importante eso, tener mucha seguridad. Luego tenemos la sensibilidad. Los discursos que más funcionan son los que apelan a los sentimientos. Para ello es bueno que trabajemos nuestros rasgos de sensibilidad y utilizarlos por sobre todas las cosas. Luego tenemos otra cualidad que es la imagen profesional. Una imagen vale más que mil palabras y en la oratoria está más que presente. Es importante tener una imagen adecuada a la marca personal de cada uno y también al tipo de ponencia eh, que vamos a dar, ¿verdad? Y uno vestidos acorde al evento. No sé si tiene alguna pregunta hasta aquí, Marlene. No, profe, está quedando claro. Bueno, luego tenemos cómo evitar el miedo para hablar en público. El miedo a hablar en público es uno de los más comunes, pero no es imposible superarlo. ¿Cómo superar la fobia? A continuación, unos trucos que podemos poner en práctica. Primeramente, es importante que ensayes el discurso todas las veces que puedas y con personas diferentes. Amigos, familias, vecinos, pueden servirte de entretenimiento para tu discurso. Respirar, hacer un ejercicio de respiración puede aliviar los nervios. Tómate todo el tiempo que necesites para hacerlo, ya que calmará mucho tu ansiedad. Otro, otra forma de evitar es un buen comienzo. Eh, a la hora de hacer el discurso es importante que prestes atención al inicio, ya que es la parte más importante del discurso. El comienzo determinará cómo irá el resto del discurso, así que una buena pregunta o una buena frase con gracia puede ser un buen inicio. Generalmente a veces antes de iniciar el tema que va a disertar el ponente empieza
con algunas bromas, algunos juegos de palabras para poder romper el hielo. Conocer el tema. Parece mentira, pero conocer en profundidad el tema de lo que se va a hablar te puede dar un plus de seguridad, ya que puedes improvisar si en algún momento te pierdes. Eso pasa cuando nos perdemos en una disertación, cuando todo lo que vamos a exponer o lo que vamos a explayarnos en la conferencia lo aprendemos de memoria. Entonces, cuando te olvidas una palabrita, entonces eso hace que te pierdas. Entonces no es bueno practicar de memoria lo que uno va a disertar. Por eso es importante que conozcamos el tema y manejemos el tema que vamos a desarrollar. Técnicas para tener una buena oratoria. Una vez trabajado el miedo y la ansiedad al hablar en público, te vamos a dar una serie de técnicas para poder practicar. Primeramente, luego no memorizar el discurso. Es importante que no memorices todo el discurso, ya que puedes quedarte en blanco y te entraría el pánico. Así que es importante centrarte en los datos e historias que quieres contar para así hacer la ponencia mucho más natural. Control de la mente. Aunque a veces parezca difícil, es beneficioso poder controlar los nervios y la ansiedad. Debes recordar que lo importante es que el público se quede con algo de tu discurso, aunque solo sea un par de cosas, pero finalmente eh, que se quede con algo de lo que debatiste todo el tiempo. Luego tenemos lo que es la preparación. Para tener todo controlado es importante prepararse al máximo, conocer a fondo el público y el tema y las oportunidades que tienes te darán mayor seguridad. Generalmente nos preparamos luego cuando vamos a dar cualquier tipo de discurso. Creo que nadie saldría sin ningún tipo de conocimiento, ¿verdad? Luego tenemos el lenguaje no verbal que habla con respecto a las gesticulaciones que podemos realizar con nuestro rostro, con nuestros movimientos corporales, con la mano. Este es uno de los puntos más importantes. Hay que ser consciente de lo que decimos con nuestro lenguaje no verbal. Los gestos, las miradas pueden decir lo contrario de lo que intentamos explicar. O por otro lado, reforzar nuestro discurso. Un consejo puede ser grabar nuestra presentación en los ensayos y así corregir los pequeños fallos que encontramos. Movimiento. Relacionado con el punto anterior, es favorable que nos movamos a lo largo del escenario, ya que el discurso no nos quedará tan estático y no aburriremos al auditorio. Interacción. Para mantener a la audiencia activa e involucrada con nuestra presentación, es importante que interactuemos con ella. Se puede lograr pidiendo que hagan un gesto o que respondan o también que utilicen las redes sociales a nuestro favor. Interacción es cuando de repente podemos hacer preguntas, ¿verdad? Que ellos puedan responder para si entendieron o cuál es su punto con respecto a un tema y así. ¿Cuáles son los principales tipos de oratoria? Tenemos oratoria social, que es también llamada ceremonial, es la que se emplea en todo tipo de encuentro ceremonial en una comunidad, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando hacemos obras sociales o reuniones sociales, entonces a eso se refiere. Oratoria pedagógica es aquella que busca transmitir conocimientos, enseñar o informar sobre un tema en específico,
La emplean los catedráticos y profesores. Luego tenemos la oratoria forense, se da en el ámbito de la ciencia jurídica para exponer con claridad los hechos e informes de distintas figuras dentro de la rama judicial, que son los jueces, fiscales, abogados, que son los famosos dictámenes, ¿verdad? Que, que hace el médico forense, ¿verdad? Con respecto, por ejemplo, a las causales de las muertes de una determinada persona. Luego tenemos la oratoria política. En el marco público es lo que podemos encontrar en los debates presidenciales, rueda de prensa de los políticos. Principalmente su propósito es exponer y tratar temas relacionados con el gobierno o las ideas de las políticas públicas de un país, ¿verdad? La oratoria religiosa es la que podemos identificar en los sermones que acompañan las misas, en el cristianismo, por ejemplo, más que nada este tipo de oratoria trata sobre asuntos de fe que emplean los curas, predicadores, pastores o misioneros. La oratoria artística. La oratoria artística tiene el objetivo de producir un disfrute estético en los oyentes. Se suele emplear en el performance, el teatro, el canto, el rap, entre otros. Oratoria, oratoria empresarial es lo que emplean los empresarios, emprendedores y personas relacionadas con el mundo de marketing para alentar a los clientes y a las personas involucradas en su área de negocio y tienen como objetivo cumplir los objetivos de una empresa. Bueno, estos son los diferentes tipos de oratoria. No sé si tienen alguna pregunta. Yo no tengo pregunta, profe. ¿Qué tal, profe? Muy bien, Eh, Pablo. solamente quería comentar, no sé cómo inició ahora, Sí, pero anteriormente cuando yo estudiaba en el seminario y ahí sí, nosotros teníamos curso de oratoria. sí. Y me recuerdo que la profesora anteriormente, nosotros hacíamos nuestro discurso y nos hacía practicar frente a un espejo, ¿verdad? Sí, Y así ahí mismo. las pautas y eso para seguir, por ejemplo, ahora el nerviosismo, para evitar el nerviosismo, porque nosotros normalmente cuando estamos delante de un público empezamos a hacer gestos tipo enjabonado, gesto enjabonado se le decía, ¿verdad? Empezamos tipo a enjabonar nuestra mano, ¿verdad? O tener como si fuera que tenemos algo, algunas pelotitas en nuestra mano, ¿verdad? Y entonces para evitar de hacer esos gestos, nosotros teníamos que preparar nuestro discurso y hacer, leer en voz alta. La práctica se hacía en voz alta, primeramente frente a un espejo y después ya frente frente a la persona, ¿verdad? O sea, frente a tus compañeros, ¿verdad? Sí, sí, así Mm. mismo. Sí, Ujú. así mismo es. Se practica en frente a un espejo y luego, una vez que pierda todos esos movimientos o esos gestos o ese tics que uno tiene en el momento de que está leyendo algún discurso, practica en frente de los compañeros. Así mismo es como decís, Antonio. Bueno. ¿Otro? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Pudieron rendir todos? Sí, profe, yo de mi Ok. parte sí entendí. Ah, Perfecto. bueno, qué bueno. Súper entonces. Bueno, ahora vamos a hablar de las características principales de la oratoria y tenemos la elocuencia, que son las ideas o oraciones que deben tener fluidez, propiedad y fuerza.
La elocuencia también se puede relacionar con la capacidad de convencer o persuadir, que tenga el discurso. Bueno, la capacidad primeramente uno de exponer sus ideas o su discurso, y por otro lado es tratar de convencer al público acerca de las ideas que uno tiene, ¿verdad? De repente si quiere hacer un proyecto o quiere incursionar en la parte política, ¿verdad? Entonces presenta su discurso. Otra característica tenemos el embellecimiento, debe emplear elementos de lenguaje que hagan sus palabras bellas, ya sea con el tipo de oraciones, rima, la métrica o figuras literarias que se use. Otro tenemos lo que es el propósito, eh, que todo orador debe tener claro el propósito de su oratoria, el fin con que proclama dichas palabras. Luego tenemos el impacto, que es la relación con la elocuencia. La oratoria debe tener un impacto sobre las personas que están escuchando, ya sea a nivel emocional o a nivel intelectual. Otro punto tenemos que es dirigida a un público. La oratoria, eh, la oratoria no es una actividad privada, no es una actividad privada, siempre está dirigida a un público en auditorios, aulas, coliseos o tarimas, ¿verdad? O el famoso escenario. Bueno, acá terminamos lo que es la parte de oratoria. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, profe, Creo por que mi no. parte no. Bueno, vamos a continuar entonces.